Bueno, buenas tardes a todas y todos, especialmente tardes, pido excusas que recién venimos corriendo de un viaje y llegamos aquí directamente, pero sabíamos y también agradecemos la disposición del Instituto Nacional de Formación Política, de la militancia, del movimiento, el Partido Morena, que nos ha abierto las puertas en una disposición solidaria a la posibilidad de extender más allá de las fronteras de Colombia esta alerta democrática y esta advertencia que no solamente va en relación a lo que está pasando en Colombia, sino que precisamente tiene unas implicaciones y unas raíces que cubren al conjunto de la región, dado que si bien esta es una situación que particularmente vamos a tratar en este conversatorio, la situación de Colombia, tal como lo expuso el Fisgón, se trata de la reproducción en un contexto particular, en un momento histórico dado en Colombia, de una estrategia para poder disciplinar a los pueblos latinoamericanos desde la perspectiva, desde lo que en el Pentágono o en las oficinas de alguna transnacional o algunas transnacionales creen que debe ser la disciplina de los pueblos. Y nosotras y nosotros hacemos parte de un proyecto histórico que no solamente es popular, sino que es radicalmente democrático y en ese entendido nosotras y nosotros no queremos pueblos disciplinados, no queremos pueblos obedientes, queremos pueblos ingobernables, que se gobiernen solamente a sí mismos y en ese entendido nos ven como una amenaza para ellos y lo somos. Así que nuestro proyecto histórico en este momento se encuentra enfrentando una situación que bien se ha descrito ya en este foro por parte de mis antecesoras, que han hecho además unas intervenciones muy nutridas. Yo quisiera poder aportar desde la experiencia, porque si bien quizás por avatares de la historia, hoy ejercemos una representación diplomática, siendo quizá el embajador más joven de Colombia o de algún lado, me han dicho ya varias veces, se cuenta con una gran experiencia y no necesariamente está ligado el número de la edad de una persona a la cantidad de experiencias que puede vivir, ya que pues también, tal como lo planteaba Marx, hay días en los que pasan décadas y décadas en los que pasan días. Y en Colombia, si bien durante siglos el régimen antiguo, antidemocrático, oligárquico, se sostuvo de una forma permanente a través de la violencia, hoy logramos torcer el tiempo, dar un salto al vacío con audacia, como el jaguar, como decía el presidente Petro ayer, en el cierre de ciclo y la firma del cese bilateral con el ELN, que es una coyuntura que también nos complace mucho compartirles, que por fin, digamos, estamos avanzando en función de abrir una era de paz para Colombia y el continente. Pero en esos términos, esta oligarquía que históricamente se sostuvo en el poder, le perdimos el respeto como pueblo, le perdimos el miedo y lo reemplazamos en la dirección del Estado. Y al reemplazarles en la dirección del Estado, ellos sienten que han perdido en un criterio de dueñidad algo que les pertenece. Y es algo que nos han hecho saber, eh, incluso pues en mi parte desde que empecé a militar. Nosotros conocimos a Gustavo Petro en el 2011 en la Bogotá Humana. Y yo recuerdo que ya cuando estábamos en la campaña de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el presidente Petro tenía una demanda, una denuncia penal, discúlpeme la imprecisión jurídica, una denuncia penal por pánico económico, puesta por un concejal de la ciudad de Bogotá que se llamaba o se llama Orlando Parada, que decía que Petro estaba promoviendo el pánico económico porque propusimos en nuestro programa de gobierno hacer un holding de las empresas públicas de Bogotá para fortalecerlas a nivel financiero, a nivel operacional, para fortalecer también la acción de las empresas públicas en el beneficio de la calidad de vida de las personas y sobre todo las y los y les más vulnerables. Y en ese entendido, y ni siquiera iniciando el gobierno, sino antes de iniciar el gobierno, ya había una dinámica de guerra jurídica con una articulación mediática, Mediafair y Lawfare, que ha citado aquí también nuestro compañero Fisgón. Y en ese entendido, desde que empezamos nuestra militancia política, encontramos que los linderos a través de los cuales el poder querían delimitar nuestra acción política, condicionar nuestra rebeldía y coartar nuestros sueños, pues eran especialmente particulares para nosotras y nosotros, porque
candidatos, digamos, de la oligarquía de esa misma alcaldía mayor de Bogotá, hacían una serie de propuestas con total libertad, con total holgura, pero no tenían que enfrentarse a la realidad de tener que contar con equipos de abogados para poder corresponder a los argumentos de sus opositores políticos, porque nosotros somos unos demócratas, unas demócratas, y no necesariamente apelamos a los métodos que ellos nos han impuesto. Por eso cuando dicen que es que nosotros estamos chuzando, después de que muchas y muchos de los funcionarios del gobierno no solamente fuimos intervenidos, sino perfilados, sino perseguidos, fuimos amenazados, y sabemos que parte de la posibilidad de construir una nueva Colombia tiene que ver fundamentalmente con erradicar esa violencia política del escenario en Colombia. Pero asimismo, después, un par de años, cuando estaba desarrollándose el programa de gobierno de la Bogotá Humana, un 9 de diciembre del 2013, perdón, resulta que el procurador, un señor que rezaba con el respeto enorme a la diversidad de culto y la libertad de culto que tenemos en Latinas Faldas del Atrio, con una combinación muy fuerte entre sus convicciones conservadoras a nivel teológico y sus convicciones profundamente conservadoras a nivel político, quería entonces plasmar ese criterio como una manera de censar la política colombiana y decir aquí hay una gente que no debe estar en la política, que no debe ejercer el gobierno ni de una ciudad, y desde ese momento pensaban en coartar la posibilidad de que Petro fuese presidente, porque apenas el procurador Ordóñez ordena la destitución del presidente Petro, no solamente en Bogotá llenamos la Plaza de Bolívar durante 5 días seguidos en diciembre, sino que después, en enero, la volvimos a llenar otras 2 veces, sino que también en 4 o 5 ciudades principales del país se organizaron movilizaciones donde llamábamos a un escenario también de alerta democrática como la que estamos llamando hoy. Y algo, digamos, algo se le mueve a uno adentro pensando, otra vez estamos en la misma situación, desde un lugar diferente, desde el gobierno nacional, desde la mayoría popular, pero defendiendo la democracia. Y revisan los medios de comunicación y el relato es que nosotros somos los antidemócratas, que nosotros somos los que constituimos una amenaza para la nación, para la estabilidad, para la normalidad y la tranquilidad de la República, cuando resulta entonces que quienes históricamente han utilizado los métodos de la violencia administrativa, armada, política, mediática, entre otras, para poder sosegar la posibilidad de que haya una mayoría social y política diferente, pues es la oligarquía y no nosotras y nosotros, quienes incidimos, resistimos, hacemos también el ejercicio de la disidencia desde el movimiento popular, pero lo hemos hecho siempre promoviendo la paz y la democracia. Y en ese entendido, no deja de ser curioso también contarles que incluso antes de que el presidente Petro fuese candidato en el 2017, que inscribiéramos su candidatura presidencial y el movimiento político Colombia Humana, también había un intento árabe por impedir que él fuera candidato, porque resulta que siendo alcalde mayor de Bogotá se le ocurrió la herejía. Creo que era el presidente Lula el que dijo que no pensaba que le fuera a dar tanta rabia a las oligarquías ponerle un plato de comida en la mesa a la gente pobre. Pues resulta que por reducir el precio en el pasaje del Transmilenio, que fue la medida que administrativamente se comprobó tuvo mayor incidencia en la reducción en tan solo 3 años a la mitad de la pobreza multidimensional en Bogotá, un logro histórico que ni siquiera fue en los 4 años del gobierno, sino en los 3 años que ya hemos bajado la pobreza en Bogotá a la mitad. Entonces embargaron el salario del hoy presidente de la República. Y para ese momento en el que estábamos inscribiendo la candidatura presidencial del 2017 y el movimiento político Colombia Humana con él, resulta que él tenía su salario embargado, no estaba recibiendo su sueldo, pero tampoco había un acto administrativo que ordenara su embargo. O sea, ni siquiera había un papel donde ordenaba que le retuvieran el salario. Y de manera directa, de facto, lo hicieron. Entonces dicen, la acción directa, los capuchos, los tropeles, ellos también hacen acción directa. Sin un acto administrativo, embargaron el sueldo del dirigente político popular de Colombia. Y entonces, el argumento que querían usar en ese momento era que una persona que tuviera una deuda ante una sanción administrativa no podía ser candidato presidencial. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ese momento ya había emitido su sentencia
que establecía con base en el artículo 23 que ninguna autoridad administrativa puede violar derechos políticos, contraviniendo esa disposición del sistema interamericano, aún intentando impedir que Petro fuera candidato. Entonces nos dicen ahora, por ejemplo, y a mí me dicen, es que al embajador de Colombia en México le regalaron el puesto, pero es que desde que empezamos a pronunciar la palabra política hemos tenido que resistir los embates y hacer 4, 5, 6 veces más esfuerzos que lo que hace un cuadro militante de la oligarquía. Porque es que ellos en la cuna nacen y los llevan a Oxford, a Harvard, a todas esas cosas, a formarse como dirigentes del Estado, pero nosotros no podemos ni soñar con la posibilidad de fundar un movimiento político. Tuvimos que luchar durante 3 años interponiendo acciones judiciales y tutelares con el presidente Petro para que nos reconocieran la personería jurídica de Colombia Humana después de ser la segunda fuerza política en las elecciones del 2018 y sospechamos la primera por un tema fuerte de fraude electoral que evidenciamos. Entonces, mucho nos ha costado llegar al gobierno popular. Y yo creo que muchas compañeras y compañeros, cada vez que recordamos esto, nos pensamos y da cierta nostalgia, da impotencia, porque no es justo que entonces todo lo del pobre es robado. Y entonces si el gobierno es popular, hay una especialidad del régimen judicial, del régimen mediático, del régimen económico, que te dice con un letrero gigante en neón, no se puede, ustedes no caben. Y así condenan a Colombia a una historia de violencia perpetua, porque como no cabemos, ¿qué más nos queda? Si nos empujan a la violencia, si nos empujan a las cárceles, si nos empujan, por ejemplo, al trauma ocular, muchos jóvenes de mi generación, aún todavía 300 compañeras y compañeros presos que nos faltan, que estamos buscando sacar de la cárcel, hoy retenidos por una fiscalía que se opone a implementar una ley de la República aprobada por el Congreso, en una acción claramente política. Las y los presos sociales y políticos del estallido social, que hicieron también posible la victoria electoral. Entonces, ¿cuál es el mensaje con eso? No puede haber paz en Colombia. Tenemos que condenarlos a la guerra. Pero en nuestra rebeldía nosotros gritamos paz, libertad, democracia, alegría, amor. Y en ese entendido, a lo que hemos optado en el marco de esta alerta democrática, que se puso muy bien en contexto anteriormente, es poder llamar a la solidaridad internacional de todas y todos ustedes. Así como el gobierno, yo vengo en representación de una política exterior que dice no aceptamos el golpe de Estado en Perú. Y nos han mirado mal incluso compañeros y compañeras. También como miran mal de pronto al presidente López Obrador por ser consecuente y por rechazar un golpe de Estado. Pero además por ser conscientes de algo esencial. Y es que esto se trata de un efecto dominó. En el momento en que se empieza a normalizar, y hay que decirlo con algo de dolor, incluso con la ayuda de algunos gobiernos progresistas latinoamericanos, el golpe de Estado en Perú, empiezan a abrirse unas brechas para las oligarquías latinoamericanas que dicen, ah, pero sí podemos. Y entonces si se consolida la posibilidad de cercenar el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner de la Argentina tenga una representación política a través de sus compañeros y compañeras peronistas en las elecciones, y si logran eso, ahí va otro dominó que va cayendo, y podemos hacer un listado largo. Y en ese listado hay dos muy valiosos para la oligarquía latinoamericana, el presidente Petro y el presidente López Obrador. Si llega a ser exitoso y avanzar el proceso de lawfare en Colombia, el siguiente en la lista, compañeras y compañeros, es el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Y ellos saben que aquí hay un proceso sólido, que no pueden derrotar por los mecanismos civiles de la democracia porque no son mayoría. Porque aquí el pueblo, como en Colombia, toma una decisión. Y acuden entonces a los métodos sucios, y lo han hecho en Colombia y en México. Y si en Colombia se consolida, no duden que van por la Cuarta Transformación. Así que este llamado no solamente es una alerta democrática y un llamado a la solidaridad, sino a la acción.
y es ponernos, digamos, en una disposición que nos permita no solamente estar a la defensiva respecto a la posibilidad de los golpes de Estado, sino aprovechar un momento histórico de nuestro continente en el cual 10 u 11 gobiernos compartimos una identidad política y un proyecto regional común. Y ante esas condiciones históricas extraordinarias, algo quizá también hemos fallado si estamos en este momento, y estoy particularmente como un representante diplomático de un gobierno progresista en Colombia a la defensiva, hablando de un golpe. Nosotras y nosotros hemos propuesto una serie de reformas nacionales, sí, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, que identificamos van hacia las vértebras de la financiarización de los recursos públicos en Colombia, de la consolidación de la corrupción como un modelo económico y financiero a través del neoliberalismo. Y la oligarquía colombiana siente que estamos tocando y pisando una raya roja que para ellos es muy valiosa. Porque, por ejemplo, con las empresas prestadoras del servicio de salud en Colombia, las EPS, financiaron a grupos paramilitares y la coacción electoral para hacer elegir los candidatos de esos grupos paramilitares. Entonces dicen hoy, ¿cómo se le ocurre al presidente Petro acabar con las EPS o cambiarlas si es que se va a caer la salud en Colombia? Se le caen solo las clientelas y los negocios. Y por eso la alerta. Y además de estas reformas nacionales como la reforma a la salud que acabo de mencionar, que pasa de tratar a los colombianos como clientes a ser pacientes con derechos fundamentales, una reforma pensional que retorna la posibilidad de una vejez digna en nuestro país, en el cual generaciones enteras, como sobre todo también las más contemporáneas, carecemos de la expectativa de algún modo por fuera de los escenarios del mercado laboral en términos mayoritarios de poder tener una pensión digna. De una reforma al trabajo que cambie una realidad esencial, y es que Colombia tiene las jornadas de trabajo más largas, pero la productividad más baja de la región. Que tenemos unas grandes capacidades como trabajadoras y trabajadores, pero se ha consolidado un modelo laboral que va en contravía de esas capacidades. Y además de esas reformas, hemos propuesto reformas también a nivel regional fundamentales. La conferencia regional sobre el tema migratorio, la crisis migratoria global y sus efectos en los flujos latinoamericanos y hacia el norte. Y cómo eso ha sido utilizado por las oligarquías para fortalecer sus economías oscuras e ilegales, con las cuales controlan la infraestructura, a través de la cual también se apropian de los cuerpos y de la vida de personas en todo el continente. 200.000 pasaron por el tapón del Darién el año pasado en el lado colombiano buscando una esperanza hacia el norte. Nuestro trabajo se enfoca en poder convocar a esas voluntades del siglo XXI latinoamericano y del Caribe para transformar esas condiciones y hablar de tú a tú con Estados Unidos, para plantear una realidad social que, así nos tapemos los ojos, no vamos a poder dejar de ver. Y es que hoy las y los latinoamericanos representamos mucho para la economía de los países del norte global. Entonces no solamente es un tema migratorio, sino también de movilidad laboral, de economía y de justicia social. También tenemos la tarea, y estamos ejecutándola, de poder convocar una conferencia regional sobre la política de drogas. El capitalismo organizado alrededor de esta economía ilegal en muchos países se ha consolidado con mayor solidez que los capitalismos que se han impulsado de manera legal en las economías formales. Y el caso es Colombia, por ejemplo, donde hay un narcogobierno porque el poder económico ilegal estaba por encima del poder político soberano constitucional. Y entonces toda la infraestructura de la economía se empezaba a transformar a partir de las prioridades del narcotráfico, de nuevo, como en los 80s, como en los 90s. Y en ese entendido empezaba uno a ver, por ejemplo, cómo en ciudades intermedias de Colombia había unas construcciones excesivas, un montón de vivienda y muchas personas sin techo. Y pues, ¿para qué tantas casas y personas sin techo? Tema de lavado de activos muy fuerte, de entrada de dineros ilícitos a la economía formal.
que sustentaba entonces la operatividad incluso de esa misma economía formal. Recibimos ese país así. Y queremos también transformar esas condiciones que, así como en Colombia, afectan directamente toda la región y sobre todo especialmente a América Latina y el Caribe. Y hablar también de tú a tú con Estados Unidos, con Canadá, con el norte global, hablar con posiciones conjuntas en las COP, a las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, que no solamente brillemos por la gran personalidad de nuestros dirigentes políticos y sus capacidades oratorias y discursivas, sino que también brillemos porque cambiemos la berraca realidad. Y en esos términos, esta oligarquía regional se ve amenazada también por esa agenda internacional. Esta persona que les habla, yo tengo 3 demandas ya encima, que aquí en México la oligarquía colombiana tenía un botín en esa embajada, un botín enorme, que lo ponía en función de sus intereses estratégicos, muy diferentes a los nuestros. 3 demandas, ya derrotamos una, y ahora vamos por las otras 2. Una de las demandas me las pone la senadora Paloma Valencia. Paloma Valencia, que no solamente célebremente recordada por haber propuesto la división de un departamento entre la población indígena y la población blanco-mestiza, en defensa de sus intereses terratenientes, sino que también es reconocida precisamente porque su familia hace parte de ese linaje en el Cauca, en el suroccidente colombiano, históricamente desde el siglo XIX. Los mismos con las mismas. Entonces, los mecanismos a través de los cuales nosotros estamos evidenciando el lawfare y el mediafaire, en lugar de ponernos a la defensiva en unas condiciones de caminos que ya hemos recorrido, quizás debería ponernos en la creatividad política de, primero, evidenciar que somos nosotros quienes deberíamos tenerlos a ellos a la defensiva, y segundo, tenemos que avanzar con nuestra agenda porque si no es ya no va a ser nunca. Y nuestras generaciones no podemos darnos el lujo de dejar caer las banderas, por el contrario. Hoy más que nunca la oportunidad histórica de consolidar esos cambios está presente. De manera que este proceso, estas agendas regionales, la reactivación de UNASUR, por ejemplo, la reactivación de CELAC, tener un diálogo diferente con España en un término en el cual hoy son presidentes de la Unión Europea, y viene una cumbre CELAC Unión Europea, por ejemplo, en un término en el cual ya hemos consumido los recursos que el planeta puede renovar por sí mismo durante varios años consecutivos, y en el que la acción humana todavía es determinante para poder reversar la crisis climática en sus efectos, y no solamente desde la perspectiva personal e individual, sino sobre todo desde la perspectiva de cambiar el esquema económico global, pues entonces el llamado es a la movilización, a la organización, a la acción y a la articulación. Durante mucho tiempo, cuando en Colombia no había una vocación hegemónica de poder dentro de la izquierda, yo me sentía muy frustrado porque cuando preguntaba por procesos políticos latinoamericanos, un poco lo que imperaba era una lógica muy poco solidaria, y debo decirlo de una forma autocrítica, desde el proceso colombiano. Yo escuchaba incluso en procesos, en encuentros y demás, militantes, compañeros y compañeras mías, que no eran solidarios con Cuba, por ejemplo, sino que decían que Cuba era una dictadura y que entonces no teníamos que defender una dictadura como la cubana, porque... Y entonces preguntaba uno sobre Bolivia, lo mismo, el mismo libreto. No, pero es que, ¿cómo es posible que haya en Bolivia también condiciones antidemocráticas? Y miércoles, pero... Y preguntaba uno por Venezuela, lo mismo, no, es que Chávez, que no sé qué, que el autoritarismo, desde la misma izquierda. Pero en el momento en el que un movimiento popular, unos procesos políticos populares empiezan a tener la perspectiva de poder, de ser gobierno, empezamos a estrellarnos con las talanqueras que, invisibles por la falta de vocación de poder, no veíamos. Entonces, pero es que resulta que hay lawfare, y entonces sí hay que dar una respuesta soberana desde el Estado hacia el lawfare. Resulta que hay un emporio mediático dominante, y entonces sería justo, por ejemplo,
que cualquier periodista tuviera las condiciones para poder desarrollar su oficio y su ejercicio tal como la tienen los periodistas de los grandes medios corporativos. La democratización de los medios, una ley de medios. Pero cuando en Ecuador se propuso, nos pasaba incluso dentro de la izquierda progresista colombiana, ¿cómo así que desde el gobierno se estaban poniendo condiciones a los medios? Hoy, la articulación de un trabajo entre la revista Semana, puntualmente, y lo voy a decir con nombre propio, cuya directora es Vicky Dávila, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, condujo incluso unas condiciones de una difamación, de una persecución tal que el oficial de la policía que adecúa los espacios para que el presidente esté seguro en términos de avanzada, fue conducido al suicidio, encontrado muerto ayer por la persecución de la fiscalía. Una persona que estaba recibiendo presiones durísimas para convertirse en el aliciente para tumbar un gobierno, porque quieren producir una escena, armarla para justificar una arbitrariedad antidemocrática. Entonces, nos enfrentamos a una realidad que nos plantea asimismo la renovación en términos de poder fortalecer la solidaridad internacional. Estoy seguro que si quienes entraron al Palacio de Planalto el 1 de enero, si no me equivoco, de este año, en un asalto fascista a la democracia de Brasil, hubieran triunfado si no hubieran contado con el rechazo de, empezando Estados Unidos, pero siguiendo el presidente López Obrador, el presidente Petro, de las autoridades y los jefes y las jefas de Estado. En Brasil, nuestros compañeros y compañeras del PT me decían, hermano, sin la solidaridad internacional, Lula todavía estaría preso. Porque fue la campaña internacional de los comités Lula Libre lo que permitieron también irrigar esa posibilidad de que hubiera unos ojos puestos sobre Brasil y su democracia, sobre el liderazgo de Lula, liderazgo no solo brasilero, sino latinoamericano, de nuestros pueblos, y que hubiera un cese al encarcelamiento de él, la solidaridad internacional. Y no solamente advertamos las consecuencias negativas de la posibilidad de que no haya esa solidaridad internacional, sino que avancemos en términos de lo que podemos hacer. Hoy, en un contexto de policrisis, América Latina posee los principales elementos que pudieran servir como solución a esas crisis. Si hablamos de la crisis climática, ecosistemas estratégicos, no solamente hay que cuidar y preservar, sino condiciones que nos permiten impulsar a nivel global la transición energética justa. No el greenwashing que llaman, de que todos tengan pitillos de cartón y Teslas, sino una transición energética y productiva, económica en el mundo, que cambie las relaciones sociales de producción, valga la redundancia, y la división internacional del trabajo. Por ejemplo, la crisis sanitaria. Nosotros ya deberíamos estar listos, todas las sociedades, para poder, ante la posibilidad de que la falta de un balance en nuestros ecosistemas genere, por ejemplo, otra enfermedad zoonótica, como lo fue el coronavirus, hacer así y todos listos para responder de manera justa, democrática, tal como lo hizo México, hay que decirlo. Yo lo digo como representante de Colombia, y en beneficio de los pueblos y los más vulnerables. Y así ese conjunto de crisis solamente las vamos a poder afrontar como continente y la humanidad de manera seria si en América Latina hay una responsabilidad histórica y política para articularnos de cara a estas soluciones. De manera que esta alerta democrática, este llamado también a respaldar el proceso de transformación colombiano, este llamado a la solidaridad internacional y la articulación, espero de verdad que más aún en nuestras mentes, en nuestros corazones militantes de la cuarta transformación, de la primera transformación de Colombia, de las transformaciones latinoamericanas, tengan eco. Porque para nosotras y nosotros no hay un momento diferente para hacer el cambio sino ahora. Es cuestión de vida o muerte.
Para nosotros lo que ordena la política en el siglo XXI es eso, la política de la vida y la política de la muerte. Y entre la vida y la muerte no hay centro. Y eso lo identifica también nuestro enemigo, que si nosotros no lo identificamos, pues nos van a volver a llenar de sangre el continente. Pero si nosotros logramos valorar eso, darle un aire a estas nuevas épocas y posibilidades de paz, pues llenaremos no solo América Latina, sino el mundo de esperanza, justicia, libertad y paz. Muchas gracias.